Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Hoy tenemos doble sesión. Así que 2 horas compartiendo con vosotros temas de mucho interés. Bueno, hoy vamos a hablar por primera vez en este programa de hace 3 años de un tema que me fascina, que cuando yo vi un post de Violeta que iba a hacer un taller sobre runas, pues la verdad es que digo, coño, qué oportunidad más maravillosa de poder hablar de runas que nunca hemos hablado de runas en este espacio. Y qué mejor que con mi querida Violeta. Buenas tardes, Violeta. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Un placer, como siempre, estar aquí. Muy bien, encantada de compartir. El placer es mío, es nuestro y aparte muy agradecido siempre porque cada vez que te llamo siempre estás ahí dispuesta y no sabes, es un poco lo que me mola eso, ¿no? Bueno, es mutuo, mutuo. Gracias a todas las personas que están aquí. Bueno, una cosa, he de deciros que este programa es participativo, que podéis preguntar, que no os quedéis con dudas. O sea, si la pregunta que yo hago no os satisface y vosotros la queréis repetir, sin ningún problema. Este es un programa que pueda servir para todos y para todas. Violeta, ¿qué son las runas? Eso es una preguntaza. Siempre haces buenas preguntas. ¿Qué son las runas? Es difícil definirlas, ¿no? Pero si tuviera que decirte algo sobre ellas, te diría que son energías vivas. Son unos símbolos que de alguna manera representan fuerzas arquetípicas superiores, ¿no? Y están llenas de magia, para mí son magia en sí mismas, ¿no? Con infinitas posibilidades además. Así que es difícil decir que son las runas porque son como algo muy grande, muy inmenso y yo las vivo como algo muy sagrado y como un regalo que se nos ha sido dado, ¿no? Para ayudarnos en todo este camino de autoconocimiento, de crecimiento y de evolución, ¿no? Más allá del aspecto oracular, que siempre es como lo más atrayente, ¿no? Cuando hablamos de runas o cuando hablamos de otras herramientas, ¿no? Como puede ser el tarot y demás, ¿no? Así que yo te las definiría eso, en esas dos palabras, Antonio, energías vivas. Bueno, las runas tienen unas capacidades realmente increíbles, ¿no? Porque sirven para la adivinación, que Ujú, sirven como escritura, ujú. sirven para más cosas. ¿Para qué más cosas sirven las runas? Realmente creo que es como para mí es una herramienta que yo creo que podríamos estar una vida entera estudiando las runas y no terminaríamos, ¿no? Porque son como códigos de luz. Entonces tienen infinitas posibilidades para mí, es decir, no hay límites con ellas. Puedes trabajar en cualquier aspecto, como tú bien has dicho, el aspecto oracular. Se puede trabajar para hacer escritura, se puede trabajar para hacer, hay gente que las utiliza para hacer magia o mover energía, como lo queramos llamar. Se puede utilizar en sanación, se puede utilizar para hacer sanación a distancia, se puede utilizar como llaves que abren puertas, es que tiene como múltiples usos, es decir, eh, podrían ayudarnos en cualquier aspecto de esta mirada holística, ¿no? Que hacemos siempre de la vida y del ser, ¿no? Integral. Eh, Así que, bueno, pues, ¿para qué nos sirven? Te diría yo. Ah, ¿para qué nos sirven? Bueno, yo me acuerdo que las runas tienen un origen fundamentalmente nórdico, ¿no? Creo que el Bueno, dios Odín tiene algo que ver ahí, ¿no? en la cultura celta, o sea, las runas están como muy vinculadas con la cultura celta, pero lo cierto es que son muchísimo más antiguas y están más extendidas de lo que pensamos. Lo que pasa es que la cultura celta, la que las puso como más de manifiesto y además como fueron utilizadas como un alfabeto y se utilizaron mucho para facilitar todo el tema del comercio en la antigüedad, pues quedaron como fundamentalmente vinculadas con el mundo nórdico. Pero la realidad es que hay vestigios de runas en Sudamérica, en templos de Sudamérica, hay vestigios de runas en Egipto, hay vestigios de runas en las cuevas del Paleolítico. Entonces, esto nos da que pensar que son símbolos que son muchísimo más antiguos, ¿no? Si nos fijamos además en su trazado, es un trazado muy simple. Y yo a veces cuando estoy observando las estrellas, sobre todo en agosto, cuando son las famosas Perseidas, pienso mucho, ¿no? En las runas porque me recuerdan mucho a las formas de las constelaciones.
Y yo creo que los primeros hombres y mujeres que caminaron por esta tierra, en esa observación de los cielos, en esa observación de las energías, de los movimientos y de los movimientos de la naturaleza, empezaron a intentar representar de alguna manera, ¿no? Y yo las siento que están muy conectadas y que son muchísimo más antiguas. Yo te diría, para mí las runas son como, por ejemplo, para la cultura hebrea y judía, las letras hebreas, ¿no? Para mí tienen esa cualidad. Y los mayores nos decían que estos alfabetos tan especiales nos fueron entregados por el cielo, ¿no? Son el lenguaje del cielo. Para mí, las runas son precisamente eso, pero tenemos que empezar a ampliar un poquito más la visión y extenderla más allá del mundo celta, que sí que fue una de las principales fuentes, pero como te digo, vienen de muchísimo más atrás. Eh, Corrígeme si me equivoco, pero quiero recordar que en Galicia están como muy extendidas, ¿no? Posiblemente más que en el resto de España. Sí, por el norte, por Galicia, por Cantabria, por la zona de Asturias, hubo una gran presencia de los celtas, ¿no? Especialmente en estas zonas de aquí Ah, de sí. nuestro país. Entonces, claro, hay muchos restos, aparecen pues fíjate, yo soy nacida en la provincia de Orense y muy cerquita de donde yo estoy hay una ermita que tiene unas runas grabadas en una piedra que parece una piedra bautismal. Y entonces hay un montón de petróglifos y de símbolos que son muy similares a las runas. Las runas hay un montón de variantes y de vertientes de ese alfabeto, ¿no? Y de hecho existen unas runas que son celtíberas, que no se sabe mucho de ellas, y los símbolos, algunos son similares a las celtas o el futark, que es el alfabeto más conocido, pero hay otras que varían un poquito. Y por eso yo siento que están muy conectadas con la parte chamánica. Ya sabes que yo estoy muy en resonancia con esa corriente, ¿no? De sabiduría, porque siento que las runas son como una especie de conexión entre cielo y tierra, ¿no? Nos ayudan eh, a establecer ese canal en nosotros mismos y con todo lo que hay alrededor, ¿no? De manera que sí, que es correcto eso que tú decías, hay mucha presencia celta. Estoy pensando, bueno, antes tú has hecho una breve referencia Ujú, y la verdad es que de alguna manera me das pie para la siguiente pregunta, ¿no? Porque en casi todas las culturas ancestrales, casi ujú, todas las culturas ancestrales diría ujú, yo más o menos he podido charlar con representantes de muchas de ellas, siempre hay un motivo común, ¿no? Que es el cielo, mm, que siempre viene del cielo. Y siempre hay como una especie de similitud, ¿no? En las palabras que se utilizan. Llámalo como quieras, ¿no? Llámala de muchas maneras, chamán, runas, con lo que sea, ¿no? Pero siempre mm. el fondo es el mismo, ¿no? Eso es, eso es. Y a mí, ya sabes, esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo, a mí me parece que eso es algo que nos enriquece mucho, ¿no? El ver que hay una misma sabiduría esencial que recorre muchas culturas, que recorre muchas tradiciones y que se manifiesta en diferentes lenguajes, en diferentes modos, en diferentes formas, pero siempre es lo mismo, ¿no? Y es una sabiduría además que para mí es orgánica, que está viva, ¿no? Que se alimenta de lo que nosotros vamos experimentando, ¿no? Y se alimenta y al mismo tiempo nos alimenta a nosotras, pero es expansiva, es inclusiva, no es exclusiva, no excluye a nadie, no dice, no, no, tú como no eres nacido aquí, no puedes pertenecer, ¿no? A esto. Esa sabiduría esencial lo une absolutamente todo. Lo que cambia es la forma de explicarlo, ¿no? O de observarlo. Es que las culturas, yo, las culturas que son cultura de verdad, o sea, sin que esté el ego por delante, son Mm. inclusivas todas, ¿no? Sí, debería de ser así. La exclusión yo creo que nos hace perder fuerza a todos. Cuando excluimos, cuando separamos, cuando hacemos algo a alguien diferente o le decimos, no, tú no perteneces, ahí estamos perdiendo fuerza absolutamente todos como humanidad, ¿no? Y nosotros como individuos. Entonces yo creo que una de las claves de este caminar es ese incluirlo todo, ¿no? Tal y como es, me parece que nos da mucha fuerza Bueno, y además nos une.
Bueno, háblame de las runas como método de adivinación. Mm. Bueno, este es un campo maravilloso. Las runas tienen, como yo le suelo decir a la gente que viene a consulta, las runas actúan por sí mismas, no me necesitan a mí. Pero yo cuando las conocí mucho tiempo atrás por una maestra que tuve, me quedé como totalmente enamorada de ellas, ¿no? Fue como amor a primera vista. Y fue al mismo tiempo como recordar algo, me parecían como viejas conocidas, ¿no? Han sido muchos años de ir conociéndolas en profundidad, es decir, esta parte oracular es muy misteriosa. Esa parte, Aprender a perdón, ¿qué has dicho? ¿Esa parte cómo? la parte oracular, Oracular, adivinatoria, sí, oráculo, sí. eso es muy misteriosa, es decir, se nos va desplegando poco a poco, ¿no? Y yo creo que las runas van ganando en profundidad o te van transmitiendo esa profundidad adivinatoria si van acompasado de un trabajo personal. Para mí esto es fundamental, es un punto fundamental. El trabajo personal de la persona que transmite, ¿no? Entonces ellas son maravillosas porque yo veo que me permiten viajar con ellas por lo que llamamos el río del tiempo en el chamanismo, es decir, podemos ir hacia atrás, podemos ir hacia adelante, pero tanto si viajamos en una dirección como en otra, ellas nos traen información que es relevante para nuestro momento presente, que es donde está la fuerza, donde está la posibilidad, donde nosotros podemos hacer, ¿no? Y ellas siempre tienen una mirada capacitadora, siempre tienen una mirada evolutiva, amorosa y sobre todo absolutamente respetuosa para con las personas con las que interactúan. No imponen, no exigen y desde luego no empequeñecen. Y este es un punto que me parece también importante. Ellas tienen la capacidad, como te digo, de viajar en ese río del tiempo, de atisbar el futuro, pero tienen una gran capacidad de ir a la profundidad del alma de las personas eh, y nos permiten poner luz en lo que está sombrío, no como algo negativo, sino como algo que no entendemos. Entonces, las runas nos ayudan muchísimo a navegar en nuestra parte inconsciente, subconsciente, nos ayudan a buscar patrones que podamos estar repitiendo, nos ayudan a bucear también por el alma familiar, por el río de sangre, nos permiten ir a cualquier lugar de nosotros mismos y nos traen luz, nos traen entendimiento, nos traen amor, nos traen liberación y nos traen sanación en consecuencia. No sé si con esto te Hombre, respondo. el conocimiento y el autoconocimiento es sanación, en Ujú. definitiva, ¿no? El Claro, conocimiento. si no entiendes no puedes transformar. Si no lo comprendemos, no podemos intervenir, no podemos hacernos responsables, ¿no? No nos podemos comprometer. Entonces ese es el primer punto fundamental, entender cuál es el origen y las runas nos permiten ir al origen, tienen esa capacidad. Pues es maravilloso el poder que proporciona. Estaba pensando, Violeta, Ujú, que las runas creo que deberían conocerse más. Ahora te explico mi argumento. Si estoy equivocado, bueno, ujú, pues me lo dices y ya está, no pasa nada, ¿no? sí, El- Creo que las runas son convenientes acudir a un runista o como se llama, que no lo sé. ujú. ¿Cómo se denominan las personas que hacen runas? Bueno, maestro rúnico, Maestros. runista, y también se les llama bitkis, que sería un poco como el significado sería mago o maga rúnica. ¿Cómo? Bitki, ¿Vicky? Bitki, Ah, Vitki, Bitki, Vicky. Bueno, eso es. creo que tiene algo bueno las runas, insisto, es un comentario mío, ¿no? Sí. Que mientras que hay determinadas mancias en las cuales está llena, digamos, de oportunistas que pueden engañar un poco tanto a las personas o aprovecharse de su buena fe, creo que no puede suceder menos en las runas puesto que son menos conocidas, ¿no? Y al ser menos conocidas, únicamente se dedican a ir personas que realmente saben de qué va la historia. No sé si es una opinión equivocada, no lo sé. Bueno, como te decía antes, las runas son energías vivas para mí que tienen su propia sabiduría. Entonces, ellas, como te decía antes, se muestran tan profundamente como la persona sea
de honesta, como la persona haga de trabajo personal, como la persona sea de responsable. Es decir, el intentar utilizar las runas con fines perniciosos, dañinos o egoístas es bastante complicado, ¿vale? Pero tanto como con las runas como con otras herramientas como pueden ser, no sé, el tarot, se me ocurre, los otros oráculos, creo que tenemos que empezar a quitar un poco esa etiqueta que le hemos puesto los humanos de que son supercherías, que son habladurías, que son como entretenimientos, ¿no? Para tontos que se lo creen y ¿no? Para gente que es ignorante, ¿no? Y de la que se aprovechan. Creo que eso es algo que traemos como culturalmente de alguna forma y creo que es el momento de empezar a cambiar de opinión, ¿no? Porque realmente las runas tienen una profundidad muchísimo más grande de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Como todo, como una herramienta sagrada que es, todo depende de la persona que lo Ujú. comparta, de la persona que te esté acompañando, ¿no? Por eso para mí es siempre fundamental que una persona que se dedica a acompañar a otras eh, o a enseñar o a hacer sanación o a lo que sea una persona que haga mucho trabajo personal, mucho trabajo individual, mucho trabajo de autoconocimiento, que sea muy honesta y que además no tenga miedo en mostrar sus propios lados sombríos, sus propios humores, sus propias emociones, las cosas que le pasan, porque somos todos humanos y aquí estamos viviendo en un sistema horizontal, ¿no? De manera que creo que sería difícil utilizar las runas con fines egoístas, pero también siento que no todas las personas conectan con ellas en la misma profundidad. No está ni bien ni mal, aquí no hay juicio, simplemente ocurre. Y el kit, para mí, de la cuestión es cómo la persona está de trabajada en ella misma, ¿no? Cómo se conoce, cómo de honesta es, cómo de coherente, ¿vale? Todo eso se refleja en el vínculo con las runas. Bien, háblame ahora si quieres, hemos hablado un poquito de, como método, un poco de adivinación, ¿no? Háblame un poco del tema de sanación, que es un tema que ocupa y preocupa a muchas personas, yo incluido. Pero y que concretamente No, que, la adaptación de las runas, o sea, ¿qué vale, aportan las runas al tema de la sanación? vale. Bueno, las runas, Perdona, sanación me refiero física, mental, espiritual, etcétera, ¿no? vale, a todos los niveles, realmente es así, ¿no? Eh, las runas, al tener esa connotación de ser como códigos de luz o códigos lumínicos, para mí, de ser como energías vivas, permiten hacer cualquier tipo de terapia energética, ¿no? A través de ellas. Cada runa, además, es como se suele decir, es polisémica. ¿Qué quiere decir? Que tiene eh, que no es solamente una cosa, que no solamente las runas no es estudiarme las runas y decir, esta significa esto, ¿no? Sota, caballo, rey, sino que cada runa tiene un significado polisémico, que quiere decir que tiene muchos matices en sí misma, que tiene muchos colores y que cada runa porta eh, una serie de energías también, ¿no? Entonces, por esas cualidades que ellas son, por esas cualidades que ellas portan, pueden ayudarnos en cualquiera de nuestros cuerpos, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo físico y, por supuesto, en el cuerpo espiritual, ¿no? En el cuerpo energético. ¿Cómo podemos trabajar con ellas en una camilla, por ejemplo? Podemos proyectarlas sobre la persona cuando estamos haciendo Reiki, si sentimos que en alguno de los centros energéticos le hace falta. Ellas aparecen además espontáneamente, ¿no? Podemos visualizarlas, podemos utilizarlas en meditación, podemos trazarlas sobre la persona, podemos trazarlas sobre objetos que al llevarlos encima o colocárselos a una persona ya están interactuando esas energías con ella, ¿no? Entonces, aquí te vuelvo a decir lo mismo que te decía al principio. Las posibilidades son tan infinitas como tu propia creatividad, ¿no? Como tu propia imaginación, ¿no? Y además hay un punto en que son ellas las jefas, ¿vale? Ellas son las jefas, ellas son las que te van diciendo, ellas son las que te van mostrando, ellas son las que te van guiando.
Ellas son las que te indican qué es adecuado para una persona, ¿no? Pues hacia un lugar, te indican en una dirección o en otra, ¿no? Y a ti lo que te corresponde es como abrirte, estar disponible y estar muy conectado a tu intuición. Pero para esto, para llegar a este punto, yo siento que es importante ese tiempo de como el que establece una relación de amistad por primera vez, ¿no? Con alguien, es decir, tomarte un tiempo de conocerlas, de saber qué significan, de saber cómo me hablan a mí, de saber qué aspectos de las runas estoy más en resonancia. Hay gente que le encante la parte de sanación y hay gente que está fascinada por la parte oracular, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le encanta trabajar en magia con ellas. Bueno, eso todo viene de haber establecido un vínculo profundo con todas y cada una de ellas. Y luego las runas para mí además mm, harían o formarían entre ellas lo que en el chamanismo llamamos un aro sagrado, un círculo sagrado. Y las runas también representan aspectos de nuestro propio ser. Todos los días en el chamanismo los abuelos y las abuelas dicen que toda nuestra vida está conformada por aros sagrados más grandes y más pequeños que vamos caminando, ¿no? Los abrimos, abrimos el aro sagrado, lo caminamos, el proceso, y lo terminamos, ¿no? Lo concluimos, lo culminamos. Y las runas representan ese aro sagrado, representan esos aros sagrados que nosotros hacemos continuamente, ¿no? Más pequeños, más grandes, más instantáneos, de más tiempo, de años o incluso de tu vida entera, ¿no? Y cada runa representa un aspecto de nuestro ser o varios aspectos de nuestro ser. Por eso ellas se conectan muy bien en este trabajo holístico con las personas, porque realmente a través de ellas estaríamos trabajando todos los aspectos al mismo tiempo. Estaríamos trabajando la sanación, estaríamos trabajando lo mental, lo emocional y por supuesto lo espiritual. Se da todo simultáneamente. No tengo que escoger una parte u otra, ¿vale? Pero a nivel de aplicación sí que tiene muchas posibilidades diferentes. Hemos hablado, no hemos hablado tanto, pero no hemos hablado tanto del aspecto cultural de las runas. Y es un tema interesante, ¿no? Ujú. Forman parte de nuestro legado. Realmente siempre han estado ahí. Oh, Por eso han formado parte, además, llegaron a formar parte de la vida cotidiana de las personas, no solamente a este nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cultura celta, eh, ya existían los chamanes y las chamanas, ¿no? Y los famosos druidas, ¿no? Y las sacerdotisas, y ellas se encargaban, ¿no? Y ellos pues consultar con las runas, por ejemplo, los ciclos de las cosechas, o consultar con las runas cuando había que resolver, pues a veces incidencias entre las propias personas que vivían, ¿no? En la convivencia, o sea, y utilizaban las runas, te voy a decir, hasta en la construcción de las casas, estaban presentes en los elementos, incluso en el menaje de cocina, y las incluían incluso en la comida cuando cocinaban. O sea, estaban presentes en todo, formaban parte natural del día a día, no solamente de estos momentos especiales, ¿no? Donde nos dedicamos a ellos, sino que formaban parte del todo, eran de lo más natural, ¿no? Lo que desconozco es en qué momento de la historia se tornaron en algo, vamos a decir, como oscuro, ¿no? Y empezaron a tener como, pues esa fama, ¿no? Que sabemos, ¿no? De todo este mundo, siempre hay mucha gente que lo vincula, pues eso, con supersticiones, con cosas que no existen y con gente ignorante, ¿no? Pero realmente forma parte de nuestro legado cultural como humanidad. Ya no hablo solamente de nosotros aquí como país, ¿no? Sino como legado de la humanidad y simplemente forman parte de nosotros. Es una cosa que es además incuestionable, porque nos acompañan, como te decía antes, desde los principios de los tiempos. ¿todas las runas son iguales o hay alguna que tenga, digamos, unas características más especiales y que puedan ser más importantes? Todas son igual de importantes. Como te decía antes, todas reflejan aspectos de un todo y todas ellas representan aspectos de nosotros mismos. Entonces, todas son igual de importantes, de maravillosas, de poderosas y de mágicas, ¿no? Luego, como te decía antes, cada una de ellas es polisémica, cada una de ellas
tiene un significado, tiene una energía, aporta una energía muy concreta. El sonido también se tiene en cuenta de las runas. El pronunciar el nombre de una runa ya es un acto lo consideraban los antiguos ya un acto de poder, ¿no? El mantra, el cantar la runa, tanto el sonido como el grafismo, como la interpretación, ¿no? O lo que significa, todo conforma, todo es parte importante de cada runa, ¿no? Luego, curiosamente, ese significado se concreta cuando salen unas con otras, ¿no? Es decir, eh, depende qué runas salgan con qué compañeras, significan una cosa o significan otras, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es algo que cuando yo he dado muchos talleres de runas a muchos grupos, y es una cosa que me encanta además compartir, porque como bien decías antes, que me parece importante que la sabiduría se comparta y que no se monopolice, ¿no? Porque nos pertenece a todos. Eh, Hay una parte que yo veo que a las personas le cuesta mucho cuando empezamos a estudiarlas y a conocerlas, es que es como decir, ¿y yo cómo sé que esto significa esto cuando sale esta runa con esta otra, con esta otra? Pues esto es lo que nos da el ir vinculándonos con ellas con paciencia, el ir abriéndonos a conocerlas, el ir como con suavidad y al mismo tiempo permitir que al principio vayan trabajando en nosotros, porque las runas, eh, cuando por ejemplo viene una persona a hacer una lectura evolutiva de runas conmigo, eh, va mucho más allá de lo que yo le pueda estar contando. Yo veo que ellas tienen como un efecto que actúan tanto sobre el campo energético de la otra persona como sobre el mío propio, ¿no? Eh, de manera que todas son igual de importantes y como te digo, todas representan el todo y todas nos representan a nosotros en nuestras diferentes partes del ser. Pues maravilloso. Oye, estaba pensando, estamos ahora ya un poco en época un poco de frío De catarros y esas y el cosas. catarro ya viene. Estaba pensando, Violeta, la posibilidad de que hagamos un día un espacio con tiradas reales, ¿no? Que podamos ver alguna pregunta de alguna persona y tal, bueno, y que Ujú, podamos hacer una demostración práctica de cómo es la runa, porque no existe, en términos generales, a mi juicio, un conocimiento exhaustivo, como puede ser, como otras mancias, ¿no? ujú. Sí, estaría, vamos, sin problema, siempre es interesante además, ¿no? Eh, Bueno, pero pues te propongo días y después ya, pues tú escoges un poco en función de tu disponibilidad. ¿vale? Gracias. Importante saber además que las runas siempre tienen, como te decía antes, son las jefas ellas, y ellas siempre nos van a responder a lo que es más importante en este momento para nosotros. Y eso a veces no coincide con las necesidades que tenemos a nivel de mente de querer saber. Y a veces a mí me pasa que viene gente que hace una pregunta y resulta que le contestan a algo absolutamente diferente o que ni siquiera ella tenía en mente, ¿no? En Esa mente. persona, Ujú. ¿no? Entonces, ellas siempre tienen esa cualidad de decir, van a ir a lo que es más importante para ti en este momento y siempre van a buscar esa mirada capacitadora, es decir, el entendimiento, el que tú entiendas qué está ocurriendo, más que esa parte oracular, yo sé que es muy atrayente, como te decía antes, ¿no? Que nos gusta mucho saber qué va a ocurrir, ¿no? Pero para mí tiene más fuerza entender de dónde, por qué me pasa lo que me pasa, de dónde viene y qué puedo hacer con ello en este momento presente, ¿no? Para poder transformarlo, para poder caminarlo, ¿no? En coherencia. Entonces, ellas en ese aspecto son absolutamente contundentes, te diría, ¿vale? De manera que, bueno, sin problema, lo podemos intentar. Bueno, pues lo vamos a intentar, a ver qué tal, porque sería una novedad para nosotros también. Bueno, háblanos, estás organizando un curso sobre runas. A ver, Ujú. háblanos un poco sobre el curso que vas a hacer. Vale, pues mira, bueno, ¿O lo yo has soy, empezado ya? no, no, todavía no. Ah, no. Empezamos el día 11 de octubre
Bueno, yo soy muy fan de lo presencial, me gusta mucho estar en contacto con la gente, entonces me encantan los talleres presenciales. Pero bueno, sentía que también era como un momento de empezar a abrir esta parte, ¿no? Esta posibilidad de hacerlo en un Mm. formato online para que puedan tener acceso a él más personas, ¿no? De manera que la idea es hacer un encuentro mensual. Normalmente va a ser un sábado al mes, en como unas 3 horas o así, el encuentro por la mañana. Y como te digo, un encuentro al mes. Es un espacio abierto bueno, al que sienta, al que resuene con ello. Y en un principio lo que vamos a hacer es empezar de cero, o sea, empezar a conocer las runas desde el punto cero, ¿no? Entonces es un taller que está pensado para cualquier persona, no hace falta tener conocimientos previos, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es como compartir mi mirada sobre las runas, porque cada maestro y cada maestra rúnica aporta en esa sabiduría que hablábamos al principio, Antonio, ¿no? La sabiduría esencial que lo une todo, que es orgánica, que está viva y que se nutre. Bueno, pues las runas se nutren, ¿no? De la mirada de cada uno de los maestros y maestras rúnicas. Entonces, no hay una sola mirada que sea la verdadera o valiosa, ¿no? Sino que todos aportamos, ¿no? Y esa sabiduría así sigue creciendo, ¿no? Y se sigue expandiendo. Entonces, yo aporto mi mirada, mi experiencia con las runas de muchos años, lo que me ha servido a mí, lo que ha servido a muchas personas que han venido a que les acompañara. Va a ir como con ese matiz chamánico porque forma parte de mi esencia. Por eso lo del chamanismo rúnico, ¿no? Porque para mí las runas, como te decía antes, están absolutamente conectadas con el cielo y con la tierra, están conectadas con las estrellas, pero también con la naturaleza. De manera que empezaremos de cero, empezaremos a conocer runa por runa de una manera sentida, desde el corazón, eh, no, intentando que no sea algo mental ni algo intelectual. A mí me gusta mucho además ver otras miradas de las runas en otras personas, porque es como yo las comparto, pero estoy aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Y no hay mirada equivocada, ¿no? Hay veces que una persona es capaz de ver un matiz o un aspecto que quizás yo no había contemplado. Y a mí me parece que eso nos enriquece a todos, ¿no? Nos nutre a todos. De manera que, bueno, tengo por ahí como la publicidad y la persona que esté interesada pues me puede contactar si quiere que le amplíe la información, pero bueno, un poco la idea es esa, un encuentro al mes en horario de 10 a 1, hora española, un sábado al mes, que me parece que es cómodo para que luego la gente tenga también el fin de semana para el ocio y para otras cosas. Y bueno, que sea un espacio, vamos a hacer un espacio de comunidad, de sororidad, y vamos a abrir un espacio al alma y a la magia para dejarnos empapar, ¿no? por estas energías que son maravillosas y que su principal objetivo es ayudarnos a crecer. Me mola mucho eso que dices del alma, de crecer, es maravilloso, ¿no? Porque no solo es adivinación, sino es también llegar al corazón, ¿no? Llegar al alma de la persona. Eso es. Para mí es más importante, incluso si te diría. O sea, es como, eh, por eso te decía antes que aunque tienen una gran capacidad las runas de viajar adelante, atrás, de permitirnos ver, porque son maravillosas, eh, la fuerza está en el momento presente, en atender lo que ocurre en mi escenario de vida, ¿no? En este momento presente, ¿no? Y las runas tienen mucho corazón, tienen mucha alma, están muy conectadas con lo humano, ¿no? No son algo solamente divino, inalcanzable, sino que ellas quieren ayudarnos realmente a que podamos recorrer nuestro caminar por esta tierra, ¿no? Nuestro sendero espiritual. Entonces, son unas magníficas compañeras en el autoconocimiento, pero magníficas, o sea, y para mí esa es una parte súper importante de ellas. Te diría que más allá del oracular, no sé si sí, para mí es como más allá del oracular. Para mí lo primordial es primero conócete tú a ti mismo y luego ya, ya nos aventuraremos a viajar a otros lados, ¿no? Pero primero eres tú. No podemos empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero es aquí, eres tú, es lo que te ocurre a ti, es lo que tú tienes que mirar, ¿no? De manera que tendremos en cuenta también esa mirada humanista de las runas, que es para mí muy, 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 muy positiva.
Muy bien, pues Violeta, ha sido un auténtico placer escucharte, verte y aprender de ti el valor de las runas. Bueno, Un honor. y quedamos emplazadísimos para ver para hacer una demostración práctica de las runas. Yo ya las he Vale. visto, pero bueno, seguro que algunas personas no. Con lo cual, pues podrá ser también maravilloso. Oye, si ahora mándame por WhatsApp, por favor, Ujú. tu, 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 tu web para que Vale, cuando cuelgue esto en YouTube pueda también aparecer tu página web. vale, perfecto. ¿Ok? Así lo Pues haré. recibe un fortísimo abrazo tan grande como de aquí a Vitoria. Bueno, de Pues aquí a otro de Vitoria, vuelta. de Vitoria a Orense y de Orense a Murcia. ¿No? Muchas gracias, Antonio. Otro de vuelta. Un placer, como siempre, y un honor. Gracias, chao. Adiós. Chao. Bueno, chicos, que después a las 8:30 tenemos al doctor Mariano Leal que va a hablar del poder sanador de la palabra, del poder Mm, sanador de la palabra, porque no siempre le damos la importancia debida a la palabra. Soy un gilipollas puede ser una frase muy perjudicial para el ser humano. mm. Se puede cambiar, ¿no? Soy un gilipollas, pero estoy en proceso para mejorar, ¿no? Que puede ser un poco No, bueno, te ríes, pero sabes tú que es así un poco, ¿no? Lo Que que las pasa es que lo palabras he dicho así tienen. de esta manera un poco humorística, bueno, pero también hay que decir las cosas con humor, ¿no? Violeta, un beso. Chao. Hasta luego Raquel, Belén, Cloti, Salomé, José Manuel. Un abrazo. Chao. Adiós.